Lo que lo presenta. Debate. Como son, con Josué Natán Vakis. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles. 2:04, estamos listos y preparados para el desarrollo del programa. Miércoles 12 de julio del año 2023 y vean, ya estamos transmitiendo en las plataformas digitales, Radio Cadena YSKL La Poderosa en Facebook. Ahí están viendo ustedes la imagen de nuestro invitado. Precisamente vamos este día a conversar de temas políticos y electorales, ¿verdad? Pero digo desde el punto de vista técnico, porque nuestro invitado es eso, ¿verdad? Es un técnico que ha acumulado alguna experiencia, si no es que mucha, desde el paso que ha tenido por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y siempre creo, doctor Miguel Ángel, que ya lleva una carrera de varias décadas en la cosa pública, ¿verdad? Bienvenido al doctor Miguel Ángel Cardosa, abogado de la República, y bueno, le agradezco, doctor. Ahorita mismo sigue trabajando en instituciones públicas, pero digamos que muy alejado de lo electoral, ¿verdad? Sí. Pero siempre administrando justicia, ¿verdad? Que es lo importante. Y pues tenía muchas ganas de entrevistarle. Y fíjese que qué bueno que no se pudo concretar la otra vez, porque hoy tenemos más elementos para poder discutir desde el punto de vista claro de una opinión, ¿verdad? De un ciudadano, de un abogado, de alguien que por supuesto ha estado ahí en el Tribunal Supremo Electoral, en el ente colegiado. Doctor, bienvenido. Gracias, Natán, muy amable por esta oportunidad de compartir con usted y con los amigos y amigas que están pendientes del programa. Efectivamente, pues podemos comentar alrededor de esos temas. De aquí en adelante, cada tiempo que se acumula va teniendo mucha más información, porque vamos ya en la carrera a menos de 7 meses del próximo evento electoral, y ya van corriendo los trenes preparatorios para las elecciones, van corriendo, son al menos 3 filas que van en lo más rápido. Hay que definir el cuerpo electoral, que es la elaboración de los padrones electorales. El lado político de los partidos ya van corriendo con las internas, con toda la preparación, y desde luego el Tribunal Supremo Electoral también por su lado va en todos los preparativos. Bien harían los actuales funcionarios de hacer un poco de ejercicio y mental, anímico y también físico, ¿verdad? Porque se viene un año, menos de un año, ¿verdad? Sí, quiero ver, sí, al 4 de febrero, menos de un año en el que les va a tocar en esa ruta hacia allá tomar algunas decisiones bien importantes, porque hay un matiz bien particular para esta elección, que es precisamente la postulación y ahora el candidato, el ciudadano presidente, ¿verdad?, de la República, que ya ganó la candidatura en el partido Nuevas Ideas, y eso pues genera ciertamente alguna expectativa. Bueno, si lo queremos decir de esta manera, doctor, hasta morbo, ¿verdad? Porque no se había enfrentado en el país una situación similar. Entonces vamos a hablar de eso, de otras cosas también que creo yo, el funcionamiento en el Tribunal Supremo Electoral, los tiempos, el voto en el extranjero, que también es otro elemento que está generando inquietudes sobre la base de algunos retrasos que se dieron, pero parece ser que ya los magistrados encontraron el rumbo, ¿verdad? Al final pues se termina ratificando en la empresa española Indra, y a ver que nada más se cumpla con la legislación, que en este caso es el voto remoto y presencial, y el voto remoto digital, ¿verdad? Bueno, varias cosas. Lo dejo planteado, doctor, para que cuando vengamos regresemos ya de lleno a... por cierto, y también ayer la actividad en la Asamblea Legislativa con la reforma a los artículos del Código Electoral para incluir la fotografía de los candidatos a la presidencia. Bueno, algunos partidos políticos muy disgustos de esta decisión, también pretendo que la analicemos. Bastantes cosas que vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Cardosa en esta tarde, por favor quédense con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, regresamos.
parte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. YSKL 104.1 FM. Sigue la transmisión en vivo de Las Cosas Como Son en Facebook. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, de regreso, fíjense que estábamos recordando aquí en la pausa los inicios del doctor Miguel Ángel Cardoso en la administración pública. 1976. Sí, más de 40 años al servicio público, sí. 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 Bueno, como pasa de rápido el tiempo, ¿verdad? Y desde ese momento no ha parado, ¿verdad? Sí. Siempre en la administración. Digo, es posible. Usted es un vivo ejemplo de que se puede hacer carrera en la administración, una buena carrera, pues digo, Sí, ¿verdad? sí, Porque, sí. pues sí, aquí hay personajes que se perpetuaron en la administración pública, pero de los cargos de elección popular, ¿verdad? Hoy es un poco más difícil porque en realidad la gente, fíjese que, yo no sé si usted lo comparte, y es materia de educación cívica, el tema del voto. Sí. Porque el voto es un derecho, pero también una obligación. Deber, sí. Un deber cívico. Pero yo he notado que particularmente en estas últimas elecciones, la gente, aquello que decía el mayor Roberto Dabuizón, el voto es el arma más poderosa del pueblo. Sí. Yo no sé si en aquel momento era un simple decir, un eslogan, pero hoy la gente como que se ha dado cuenta de que esa es una herramienta que le da poder y con la que puede quitar y poner funcionarios públicos. ¿No le parece? Absolutamente, yo lo vengo analizando prácticamente desde que hay, si usted lo analiza desde el momento en que firmamos los acuerdos de paz y cambia la gestión electoral en El Salvador, porque anteriormente había mucha desconfianza alrededor del tema electoral. Entonces, empezamos a ver realmente cómo el ciudadano fue recomponiendo los diferentes cargos públicos. Durante mucho tiempo, antes del aparecimiento del presidente Bukele, ahora presidente, en aquel tiempo candidato, durante mucho tiempo teníamos ese bipartidismo y veíamos, por ejemplo, cómo en la presidencial el pueblo salvadoreño decidió durante 4 periodos darle el partido Arena, desconfiaba de la izquierda. De pronto le dio 2 periodos a la izquierda. Porque dejó de confiar en la derecha. Dejó de desconfiar después de 4 periodos y lo cambió, y de repente desconfió de los 2 y nombró otro presidente. Y es bien interesante ese fenómeno porque la gente en ese momento de la incipiente democracia, porque veníamos de un conflicto armado, ¿verdad? Entonces la gente dijo, bueno, los gobiernos de Arena pueden sacarnos de el país quedó sumido en la destrucción, en la pobreza. Entonces la gente dijo, no, estos nos pueden sacar. Ciertamente creo que el primero y segundo gobierno de Arena es donde se dan los niveles de crecimiento económico más grandes. Era lógico, el país estaba en plena reconstrucción, había mucho dinamismo en la economía, pero al final la gente dice, no me terminaron de resolver los problemas verdaderos, entonces le dio la oportunidad a la izquierda. Pero fíjese cómo ir analizando. Sí. No, al frente no le dan mucho. 2 periodos. Exacto. Pero fíjese, si usted lo analiza desde la perspectiva de la votación en la Asamblea Legislativa, si usted ve, durante todo ese tiempo hubo una intención del votante salvadoreño por equilibrar el poder en la Asamblea Legislativa. Si nunca un partido se sobreponía al otro, la única manera de hacerlo es a través de alianzas con otros partidos y se conseguían otros votos, pero siempre el votante estuvo decidido a que se equilibraran. El mensaje era, ustedes dos pónganse de acuerdo. Llegó un momento que ya no lo hizo así. Le dio el poder absoluto a un partido político. ¿Y usted por qué concluye eso en el caso de la Asamblea? Fíjese, y le voy a poner un elemento en el escenario. La Asamblea Legislativa ha sido, después de este momento histórico en donde se firma el acuerdo que puso fin al conflicto armado en Chapultepec, nunca levantó en aceptación y en nota buena. La gente los mal evaluaba. Y así vinieron. Curiosamente, en eso de que les vamos a tratar de repartir el poder, pónganse de acuerdo, pero la gente como que dijo, no se ponen de acuerdo, lo que hacen son pactos entre ellos, pero para su beneficio propio. La interpretación, de la gente. Pero hoy cambia, ¿verdad? Y dice, no, le vamos a dar,
algo que no creían que iba a ocurrir. Usted escuchaba a cualquier analista político y le decía, no hombre, ¿cómo? ¿Cuándo? Es imposible que un partido saque... Por los residuos no va a ser posible, le decía uno. No. Y además decían, porque el partido que tiene la presidencia, la gente no le da el control de la asamblea. Sí. Mire, cambia eso y le dan el control. Ese espíritu de equilibrio era cuando estaban los dos partidos, había intención de equilibrar, y ciertamente hay ejemplos específicos como cuando el partido Arena recupera la alcaldía de San Salvador con Norman Quijano. El pueblo de San Salvador le da la votación a Arena y le devuelve la alcaldía a Arena, pero casualmente en esa votación le quitan la presidencia a Arena y se la dan al frente, se la dan a Mauricio Funes. O sea, y fíjese que si usted ve la votación en los consejos municipales, ahí hay otro fenómeno. El alcalde que trabajó, la gente lo reelegía, y el que no trabajó, la gente lo quitaba. Ahí, entonces, como usted bien dice, y yo ratifico, y por eso te pongo estos ejemplos, porque ciertamente la población se ha dado cuenta que tiene el poder de decidir a través del voto, y lo está ejerciendo. Fíjese que hay otro fenómeno que me gustaría analizarlo desde su punto de vista, y es que la imagen y la popularidad del presidente después de 4 años de gobierno está intacta. Dicen algunos que es un fenómeno de análisis, en el sentido de que hay un desgaste natural de quienes están en el ejercicio del poder, particularmente la presidencia, y tenemos los casos, ¿verdad? Alfredo Cristiani, Francisco Flores, el señor Armando Calderón Sol, antes Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, presidentes que comenzaron con una relativa aceptación, pero terminaron muy mal evaluados. Presidente Bukele tiene altos niveles de popularidad, 90% en un promedio, digamos. 9 de cada 10 de los consultados dicen estar de acuerdo en la presidencia del señor Bukele, y además respaldan las decisiones que ha tomado. O sea, una cosa bien particular que no veníamos viendo en los últimos 5 gobiernos. Son 6 gobiernos. ¿Qué opina usted? Ciertamente, en una entrevista posterior a las elecciones del 2019 que me hicieron, yo dije es que el presidente Bukele supo leer los tiempos y supo leer los fenómenos sociales, cosa que no había ocurrido con los partidos políticos. Durante los últimos 30 años la sociedad salvadoreña cambió radicalmente. Hay una generación completa, entraron jóvenes a gobernar, jóvenes a tener la capacidad de votar, y la sociedad cambió. Eso los partidos políticos tradicionales no se percataron de eso, se quedaron analizando el fenómeno como 30 años atrás. De repente apareció una figura como el presidente Bukele que pudo leer ese nuevo contexto y lo capitalizó y se montó en esa, leyó los tiempos y trabajó sobre esa línea y ha venido dando respuestas que la población esperaba y quería. Sí, muchas de ellas. Muy bien. Entonces, mire, y doctor, ¿cómo ha analizado usted este tema de la reelección presidencial? Se la pregunto porque usted fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Juez que administraba justicia electoral, también en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Porque veníamos escuchando, y esto usted lo sabe que así ha venido siendo, de que las resoluciones de los tribunales, cualquiera que sea, esto... la sala de lo constitucional, contencioso administrativo, sala de lo penal, los tribunales... Cada quien en su materia. Sí, cada quien en su materia, son de estricto cumplimiento y deben de respetarse. Pero ahorita mismo estamos en ese estira y encoge, ¿verdad? De que la comunidad jurídica dividida, unos abogados señalan con dureza de que, y bueno, algunos hasta irrespetando la figura del presidente, de que no hay manera de poder decir que la reelección presidencial es legal. Otros abogados, porque usted habrá escuchado al doctor Francisco Bertrán Galindo, el doctor Julio Valdivieso, la abogada Tania Pastor, casi que todos ellos señalan la reelección está habilitada porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. Quisiera una opinión de su parte, doctor.
Sí, bueno, hay que comenzar diciendo, porque yo soy de la escuela tradicional de la Facultad de Derecho, yo crecí leyendo la Constitución y escuchando a mis profesores decir que para poderse reelegir había que esperar 5 años. Y así entendíamos, aunque el texto de la Constitución pudiera darse a ciertas interpretaciones, pero todo el mundo dábamos por sentado esa posición. Sin embargo, en el 2014 eso cambió. Vino una resolución de la sala de aquel momento, de la sala de lo constitucional, y dijo, fíjese que no hay que esperar 5 años. Son 10, dijo. Hay que esperar 10 años. Hombre, un momento. Primero nos mandó el mensaje la sala de lo constitucional que admitía interpretación esas disposiciones que estaban en la Constitución, cuando anteriormente para nosotros eran cláusulas pétreas. Pero además, en esa época se hizo famoso aquella frase de el máximo intérprete de la Constitución, y que incluso vimos, te recordarás lo que ocurrió con el artículo 85 de la Constitución, que esa sala prácticamente reformó la Constitución, porque el texto lo dice claramente que la única forma de llegar al poder son a través de los partidos políticos. Y autorizan los diputados no partidarios. Y ellos interpretaron esa frase que parece ser muy lapidaria, escrita lapidariamente, textualmente lo dice, ellos, y esa personalmente lo considero fue una reforma constitucional. Yo tuve la oportunidad de discutirlo con algunos de los colegas, todavía eran colegas míos en aquella época, y sí, ellos interpretaban que por la mutación constitucional, porque la Constitución tiene que irse adaptando a los tiempos sociales, entonces sí admitían que las salas como máximos intérpretes podían hacer esas modificaciones, esas interpretaciones que modificaban prácticamente la Constitución. Cuando el siglo pasado necesitábamos golpes de Estado, balas, muertos para hacer esos cambios sociales. Es adaptar a la Constitución a cambios sociales. Entonces, eso se fue asentando en aquella época. Entonces, no es extraño que ahora venga una sala constitucional y diga, mire, fíjese que en base a aquella interpretación que se dio, que eran 10 años, porque eso fue lo riesgoso de aquella interpretación. Abrir la puerta. Abrir la puerta, porque decía, eran 10 años. Sí, entonces el que ahorita podía esperar los 5 tenía que esperarse 10. Pero el inmediato, ¿cuál es? ¿Qué pasaba con el inmediato? Esa es la puerta que quedó abierta y esta sala dice, no, el inmediato puede continuar. Porque dicen, para la sala el inmediato anterior no es el que estén ejerciendo en este momento, sino el que dejó el poder. Porque en el 83 se cambió la disposición. Ya no era la prohibición para el presidente, sino que para ser candidato. Y ahí se prestó a esas interpretaciones. Ahora, esto es una cuestión de discusión, Natal. Podemos aquí pasar la tarde discutiendo y vendrán unos a favor, otros en contra. Seguramente será un tema de campaña. Eso va a estar discutiéndose en toda la campaña política. Seguramente así va a ser. Pero la realidad es, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están sujetos a cumplirla. Difícilmente me voy a encontrar un magistrado que no vaya a cumplir una resolución de la sala. Como a mí me tocó, siendo magistrado, aceptar disposiciones que yo no estaba de acuerdo, pero tuvimos que aceptar, como el voto cruzado. Al voto cruzado a 2 meses, cuando pudimos haberlo proyectado para el 2018, se metió para el 2015 por una decisión de sala constitucional. En conclusión, doctor, aquellos que se oponen deben de leer esas resoluciones de las salas de lo constitucional anteriores y también entender de que es una especie de mandato imperativo de la judicatura, que las resoluciones de la sala las resoluciones de la sala de lo constitucional son de estricto cumplimiento. Claro, y al momento de firmar, como platicabas hace un rato, que va a firmar la magistrada para inscribir la candidatura, ahí está su momento, su decisión, sí. Ahí va a estar su conciencia, pero va a ser muy difícil que alguien se anime a no cumplir una sentencia de la sala de lo constitucional. Y admite razonamiento o aquello del término jurídico que significa tomar una decisión de si es o no es constitucional, lo que le llaman técnicamente ustedes los jueces control difuso. Sí. Ese es el momento. Existe un control difuso, los jueces de la República tienen esa posibilidad de control difuso. En ese momento, precisamente, a la hora de echar la firma, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral y tiene la facultad para decidir. Pero puesto en ese momento, en esas valoraciones, a cada quien magistrado en ese momento de la decisión. Interesantísimo, muy muy interesante. Y sobre todo porque usted hace una
usted hace un análisis técnico basado en lo que precisamente ha venido ocurriendo en los últimos... Y en realidades. Y ciertamente va a ser un tema de campaña. No, de aquí para allá vamos a pasar discutiendo ese tema. Ni lo dudemos que así va a ser. Bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar a hablar, doctor, ya de un poquito estrictamente de la materia electoral, estas modificaciones que se hacen el día de ayer por parte de la Asamblea Legislativa para que aparezca la fotografía de los candidatos, pero además, desde su experiencia, lo que plantea, los desafíos que plantea el trabajo que se viene para una elección general. Ya sabemos cuál es, sí. Elegir presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano, alcaldes y consejos municipales plurales, sobre un elemento muy particular. Vamos a ir a elegir solo 60 diputados, sí, y solo 44 cambiaron las reglas. Vamos a la pausa, regresamos. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, miren, si tienen alguna consulta, 7861-9808 es el teléfono de WhatsApp de la poderosa YSKL. Solo mensajes, no llamadas ni mensajes de voz, por favor, si lo quieren hacer, ¿verdad? 2:30, seguimos conversando para los que se van uniendo a la transmisión con el doctor Miguel Ángel Cardosa, ¿verdad? Ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le parece esta reforma de que va ahora, pues ya a aparecer la fotografía de los candidatos a la presidencia? Es lo más nuevo que se ha aprobado por parte de los diputados, doctor. Sí, bueno, desde el 2012 que se introduce el voto preferente y que se habla ya de poder marcar el rostro de los diputados, empezamos a ver una tendencia alrededor de que los rostros pudieran aparecer en las papeletas. La intención, sin lugar a dudas, es que el ciudadano pueda identificar más claramente al candidato por el cual va a votar. Está seguro por quién lo está haciendo. A pesar de que los partidos políticos tienen suficiente tiempo en cuanto al periodo eleccionario, el periodo de propaganda electoral, para publicitar a sus candidatos y hacerlo de diferente manera. Sin embargo, el hecho de que aparezca el rostro, pues identifica, uno va a saber rápidamente por quién está votando. Ciertamente en algún caso es conveniente porque a veces la gente no conoce al candidato, no sabe ni quién es el candidato y probablemente el partido político no ha podido darle suficiente publicidad a su candidato. Entonces, desde el 2012 hemos visto eso, que van apareciendo los rostros en las diferentes papeletas. Era lógico que se iba a tomar esta decisión. Era casi de esperarse, ojalá hubiera sido con suficiente anticipación. Espero que no se meta en problemas el Tribunal Supremo Electoral, porque a este momento ya tuvo que haber trabajado los términos de referencia para contratar a la empresa que va a hacer las papeletas, y en los términos de referencia están los diseños de las papeletas. Entonces, ojalá que hayan dejado esa puerta abierta para ir definiendo por alguna modificación. Sí, porque ya había habido una modificación, y es el hecho de que se le contrata para y pueden haber, en el periodo anterior podían haber hasta 262 combinaciones posibles en las papeletas de consejos municipales. Hoy ya solo van a haber 44. Y a eso voy, porque fíjese que se hacen estos cambios después de reformar el artículo que prácticamente era como un candado, un freno, ¿verdad? Que no se podían hacer modificaciones un año antes del proceso electoral. Bueno, en el caso de los diputados que participaron en esa... en ese artículo, digamos, estaba claro de que lo que se quería era de que no se cambiara, digamos, un proceso, calendario, plan general de elecciones y todo lo demás, pero se hace, ¿verdad? Sí. Se hace. Ahora, viene ya en serio el anuncio del presidente el 1 de junio cuando presenta las dos propuestas de decreto para modificar tanto la reducción de diputados de 84 a 60 y la más grande e histórica modificación de la delimitación política en el territorio, es bajar de 262 a 44. Entonces, eran cosas como que ya se veían venir, pero ahora tiene razón usted, se le pone presión al Tribunal Supremo Electoral por el tema de ya tener una logística, un planteamiento, un escenario hacia el futuro, ¿verdad? Una hoja de ruta, pues. A ver su opinión. Es que en el caso
usted recordará lo que ocurrió al Tribunal Supremo Electoral en el 2015, que a 2 meses cambian las reglas electorales y hay que hacer un voto cruzado y por lo tanto sacar fracciones de voto. Entonces eso fue una situación que sí puso en aprietos al tribunal, al grado que no pudimos salir a tiempo. Y no, usted recordará, en el 2015 ni siquiera se pudieron transmitir resultados por esa dificultad, y tuvimos también dificultad en la Junta Receptora de Votos para elaborar las actas. Entonces la idea quedó en el ambiente, y por eso se introduce posteriormente esa reforma, para evitar que los cambios le modifiquen el trabajo del tribunal y lo pongan en aprieto, de tal suerte que más adelante el resultado sea complicaciones el día de las elecciones. Ahora, los cambios que se venían haciendo, estos cambios y los que ocurrieron este año, en cuanto a introducir el rostro de las papeletas, eso prácticamente era una circunstancia que puede estar considerada por el tribunal, y hasta en los contratos pudo haber dejado ese espacio para redefinir más adelante el diseño de las papeletas. En cuanto a cambiar el número de consejos municipales, sí, hay que hacer adendas. Si no se había contratado a las empresas, habría que hacer una adenda para aclarar de que ya no son 262 posibles modificaciones, sino que son 44. Ahora, ciertamente se le reduce la elección, y en ese sentido sí es un ahorro para las elecciones. Sí, o sea, bueno, en definitiva, no es lo mismo imprimir la cantidad de... No, la misma no digo, el trabajo que implica, pues, en la logística, para poder auditar una elección, para elegir 262 que 44. Ahí hay decisiones que el tribunal debe tomar. Por ejemplo, ya no deberían de haber 262 juntas electorales departamentales. Sí, correcto. Sino que deberían solo 44. Yeah. Pero siempre van a haber votación en los distritos. Claro. Siempre va a haber votación. Entonces, siempre va a necesitar usted la presencia. Y entonces, en ese caso, si solo van a ser, digamos que 44 juntas receptoras de votos. No, juntas receptoras de votos van a ser como 10,000. No, perdón, la que usted... Juntas electorales municipales. Juntas electorales municipales van a ser solo 44. Sí, solo porque usted siempre va a tener los 262 distritos. Van a ser los... Sí, entonces, ¿cómo es de su experiencia? Entonces, ahí va a haber como si ya sabemos, un centro de votación, una mesa receptora de votos. Siempre va a haber. El mismo diseño. O sea, al final realmente el cambio, si bien es cierto, uno lo considera fuerte, pero es fuerte desde la perspectiva de la reorganización administrativa política del país. Como usted bien dijo, ese es un cambio histórico. Claro. Así es. Eso sí, pero a nivel de la votación, porque al final son los mismos 5 y pico millones de ciudadanos que van a ir a votar. Ajá. A los mismos 1,500 centros de votación, a los mismos, y siempre va a haber las 10,000 y tantas juntas receptoras de votos. Eso siempre va a ser igual. Transmisión de resultados desde 262 con el anexo de los agregados de los salvadores en el exterior. Sí, que ya vamos a hablar. Ese es lo nuevo, pero el resto va a ser igual. Ahí son los ajustes que tiene que hacer en los contratos del tribunal, si ya los había hecho. Sí. O si había trabajado los términos de referencia o las bases de competencia. Ahora, doctor, aunque hay complicaciones porque se cambia de alguna manera el plan que se tenía, no debería de existir, si se establece una planificación y una logística adecuada, que esto pasa por que se tomen las decisiones rápidas y concretas de parte del Tribunal Supremo Electoral, no tendría por qué haber ningún tipo de atraso ni de eventualidad. Y el Tribunal Supremo ya tuvo experiencia en la elección del 2021, ya administraron esa elección, ya saben a lo que van, a pesar de que esta es una elección como bien decía usted, son 4 elecciones en una se han dividido en dos fechas. Entonces, sí, pero el tribunal a este momento ya hizo la elección del 2021, tiene la capacidad para poder sacar adelante esos temas, porque no implican mayor modificación, y a este momento todavía estamos en tiempo. Si bien es cierto, quedan menos de 7 meses, porque estamos a menos de 7 meses de la futura elección, pero está en tiempo el tribunal de poder resolver esos temas. Y resolver también otros asuntos domésticos, campaña adelantada, violación de la legislación electoral, la ley de partidos políticos, este código electoral. Hoy se presentaba un aspirante al Tribunal Supremo Electoral
porque llegó a pedirle a los magistrados que intervengan para suspender las elecciones internas de un partido este fin de semana porque le coartaron su derecho a participar con su planilla. Entonces ese tipo de cosas también tienen que verlas los magistrados. Sí, ese es un tema bien interesante porque en este caso la legislación salvadoreña, la ley de partidos políticos, en aquel momento los diputados que la aprobaron no quisieron llevar adelante primarias, sino que las dejaron internas. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro del ámbito interno del partido desarrollar estas elecciones como una semilla de democracia, internamente elegir. Pero lo interno quiere decir que no es el tribunal que va a ir a supervisar qué es lo que hacen. Como en las primarias, como en otros países, ustedes que las primarias las hace el organismo electoral y ahí hay una especie de... O sea, doctor, y la implicación en esto es que el tribunal puede decir, no estoy yo habilitado por ley para poder conocer de esto. En mi tiempo, no sé ahora cómo lo estará resolviendo el tribunal, si hay una disposición en el Código Electoral, no, en la ley de partidos políticos, corrijo, la ley de partidos políticos dice que para resolver las controversias entre el partido político y un afiliado, el tribunal puede intervenir en la solución de esa controversia. ¿Cómo interviene? Primero, el ciudadano que se siente afectado tiene que agotar las vías internas del partido, de acuerdo a sus estatutos. Y posteriormente el tribunal verificará que es una especie de amparo de derechos políticos. El tribunal ahí da un salto cualitativo desde el punto de vista de protección de derechos y tiene que entrar a proteger el derecho del afiliado frente al partido político si le están violentando sus derechos políticos como ciudadano. Pero eso pasa porque usted mismo lo dice, porque se agoten internamente las instancias. Porque así lo dice el artículo, si mal no recuerdo, el 29 o 28. Pero si él ve que no le resolvieron favorable a su intención al interior del partido, tiene que ir a buscar la opinión del Tribunal Supremo Electoral. Y precisamente en circunstancias como esta, que en las internas algunos no quedaron satisfechos, en aquel tiempo yo recuerdo, para la elección del 2018, tuvimos que intervenir en varios casos. Correcto. Bueno, vamos a hacer la última pausa, regresamos ya con la conclusión de esta plática con el doctor Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. No nos cambie, regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con la sintonía. Estamos a las 2:44 ya precisamente en el espacio de conclusiones. Fíjese que estaba revisando el WhatsApp, doctor, y preguntan, mire, el ex magistrado nos puede orientar, dice, con respecto a esa empresa que han contratado para poder llevar adelante el voto en el extranjero, dice, porque no confían mucho por todo lo que por todo el camino que existió y la polémica para llegar a la contratación de esta empresa española. Doctor, ¿qué puede opinar de algo de eso? Bueno, Indra ya ha trabajado aquí en El Salvador. Sí, es cierto. Sí, ha trabajado en El Salvador. Creo que la última elección que trabajó fue en el 2012, creo que trabajó en el 2009 y el 2012. O sea, tienen ya la experiencia en El Salvador, conocen la realidad salvadoreña. Es una empresa grande, Indra es una empresa muy grande que tiene presencia en varios lugares. Sin duda, el tribunal ha de haber evaluado la experiencia que ha tenido en otros países, la experiencia que ha tenido en El Salvador. Es muy difícil no encontrar una empresa que no haya tenido problemas en algún lugar. En estas empresas que andan trabajando elecciones es muy difícil que no ocurra eso, pero en principio estamos hablando de que vienen a crear un nuevo diseño, que es la votación por internet y la votación. Bueno, de hecho, doctor, ustedes contrataron Smartmatic. Smartmatic, sí. Con aquel errorcito que se dio, ¿verdad? Esa fue la terminó dando ganadores a los perdedores y a los perdedores ganadores. Sí, esa fue. Bueno, es una circunstancia. Sí. Fíjese, y Smartmatic es una empresa grande que sigue trabajando. Bueno, creo que eso deja como un aprendizaje el hecho de que el sistema no es infalible, ¿verdad? O sea, y que los errores siempre están. La lección aprendida en aquella ocasión, Natán, fue hay que hacer simulacros al 100%. No hay que hacer
simplemente pruebas. Remedio de parciales, simulacro, no. Hay que hacer simulacro al 100%, porque fíjese que en aquella ocasión hicimos simulacros utilizando 3, 4 departamentos, y casualmente eran departamentos que no pasaban de 10 diputados. Eran de 6, tuvimos de 6, de 4, de 3, hicimos la prueba y todo funcionó. El problema fue que el comando, eran casi 3.100 comandos los que se utilizaban en ese procesamiento. Hubo los 2 comandos que administraban la elección de diputados mayores a 10, que fue La Libertad y San Salvador. El sistema no leía numérico, alfanumérico, sino que alfarábico. Sí. Entonces, cuando ya sumaban, pasaban, le tocaba a un diputado que era más del número 10, el sistema no encontraba dónde mandarle el voto. Entonces empezó a descompensar esos dos departamentos. Lamentablemente eran 2 departamentos más grandes y de mayor trascendencia, ¿verdad? Pero la lección aprendida fue, habría que probar. Entonces también, quiere decir, magistrado, que usted mismo reconoce que el no haber hecho un simulacro 100% es lo que terminó en el error. Sí. Porque probablemente si ustedes hacen un simulacro general, hecho, aunque sea La Libertad, hubiéramos visto, no hubiéramos encontrado ahí el problema. Hubiéramos encontrado el problema. Exacto. Sí, esa es una experiencia que uno le queda, que uno debe de tratar de hacer el simulacro al 100%. Buen punto. Poner las máquinas a presión, a trabajar bajo presión y a ver si efectivamente los sistemas funcionan. Este Tribunal Supremo Electoral, recuerde que para el 2019 nosotros ya habíamos implementado el programa, que habíamos trabajado con los coreanos y no funcionó en el 2019. Ya no tuvimos ese problema, ya fue autónomo el tribunal en hacer su propio sistema. Este Tribunal Supremo Electoral ya en esta conformación llevó adelante la del 2021 y salió adelante con sus propios equipos. Introduce una novedad importante, que fue introducir tecnología en mesa, que fue que ya tenían los sistemitas y que las actas se podían procesar con la computadora y ahí se imprimía y ahí se firmaba y ahí se transmitían. Ese sistema le funcionó al Tribunal Supremo Electoral. Yo entiendo que ese sistema se va a repetir ahora para la votación interna, para la transmisión de resultados interna. Ahora, la empresa Indra va a trabajar lo que es voto en el exterior, que son 2 sistemas de voto en el exterior. Los que tienen DUI con dirección en el exterior, ellos van a poder votar por internet, de manera remota, desde su computadora, desde su móvil, en un sistema que va a tener, si mal no recuerdo, 30 días para poder votar. Entonces ese sistemita lo tiene que armar la empresa y presentarla para que puedan hacer los procesos de auditoría. Tiene que haber auditoría en estos procesos para garantía de los contendientes y de toda la ciudadanía. Y la otra votación es utilizando máquinas de votación electrónicas puestas en los lugares que decida el Tribunal Supremo Electoral, que generalmente van a ser los consulados, y ahí el salvadoreño que reside en el exterior pero que tiene dirección aquí en el país puede ir a votar ahí, o los que votan con pasaporte van a ir a votar de manera presencial, digamos a los consulados. Puede ser otros lugares distintos a los consulados, porque por ejemplo en Los Ángeles va a ser necesario salirse probablemente a un parque o a un lugar para poder votar por la cantidad de salvadoreños que hay. Esos 2 sistemas son los que va a armar la empresa Indra. Y lo que debe de quedar claro, que más allá de todo el proceso, la logística, el andamiaje, la tecnología, es que se respete la voluntad del ciudadano. Es que eso tiene que ser garantía absoluta del Tribunal Supremo Electoral. Pero voy a decirle una cosa, doctor, hoy por hoy, después de todo el proceso que se tuvo que enfrentar para poder contratar por fin a Indra, no veo a la gente confiando tanto en esta empresa española. Hay bastante queja. Bueno, ahí el Tribunal Supremo Electoral tendrá que transmitirle confianza a la población a través de mecanismos, dando información suficiente, manteniendo información a la población. Transparencia. Que salgan los magistrados diciendo, explicando, de tal suerte que se vayan disipando las dudas. Y sobre todo, que se contraten a las empresas auditoras, porque hay que auditar los sistemas, hay que auditarlos, que tengamos información del auditor, que el auditor vaya diciendo que se siente y que empiece a verificar lo que se va haciendo. Y lo otro que es fundamental, porque lo establece la Constitución, es el derecho de vigilancia que tienen los contendientes. Los partidos políticos que van a estar en la contienda tienen derecho, a través de la Junta de Vigilancia Electoral y a través de sus propios técnicos,
de poder ir viendo qué es lo que va ocurriendo, y ellos pueden ir garantizando o señalando las situaciones que se puedan plantear. Sí, totalmente. Creo de que abrir el proceso, el procedimiento, mandar los mensajes correctos sobre todas las etapas que va a incluir esto hasta el día de será crucial para que la gente pueda confiar en... Sí. Mire, las empresas, cualquier empresa que hayamos encontrado iba a tener críticas, cualquiera. Porque es muy difícil que tengan una hoja. No, pero no recuerdo, doctor, no, con todo respeto, no recuerdo un proceso tan traumático para elegir a una empresa de que salieran los mismos magistrados a acusar a la presidenta, porque eso hicieron, pues, de que no colaboraba, de que qué es lo que había ahí de por medio, del por qué se entorpecía o se bloqueaba el procedimiento, ya afuera diciendo por qué es que tienen interés en contratar a algunos, inclusive funcionarios, cuál es el interés en contratar a una empresa en particular. De todo eso lo vivimos, doctor. Sí, sí. Y entonces, yo no recuerdo, cuando ustedes estuvieron, no recuerdo todo el relajo, perdónenme, doctor. Ahí es el tribunal el que tiene que salir a aclarar las cosas y a darle certeza a la población y a darle confianza a la población. Sí. Realmente es una empresa con suficiente experiencia, que conoce y ha trabajado aquí, ha trabajado en otros países, y hay que darle tiempo para que trabaje, para que pueda montar un buen sistema. Fíjense que el trabajo en la empresa no es tan fácil, porque tiene que montar un sistema informático con suficientes garantías y candados para asegurarse que el que va a votar por internet es la persona titular del documento. Existen sistemas para eso, entonces nos tiene que garantizar cómo lo van a hacer. Y lo otro es que tiene que poner máquinas a disposición y debe de empezar ya a negociar con otras empresas proveedoras de máquinas, porque las máquinas para votar no es que estén ahí listas para agarrar 10.000 máquinas. No son tomates, pues sí, no son tomates. Sí, o sea, tienen que, y posiblemente se necesite transportarlas, no sé a dónde están. La mayoría de tecnología está en China y hay que mover containers desde China para acá, entonces hay que mandar esos barcos, para eso se necesita tiempo. Sí, claro. Eso hará que tenga suficiente tiempo la empresa para trabajarlo. Totalmente de acuerdo. Una percepción en general de cómo va viendo el proceso desde su experiencia acumulada como ex magistrado. Mire, al principio le decía, esto va corriendo en 3 vías. Primero, estamos definiendo el padrón electoral. Sí. El padrón electoral está el nacional, que está en un proceso de suspensión de la incorporación de nuevos miembros, pero hay que hacer una depuración final para que quede el padrón final y se puedan sacar los padrones parciales, que son por junta receptora de votos. Hay que trabajar el padrón de votantes en el exterior. Los que tienen DUI con dirección en el exterior están controlados quiénes son, eso es fácil. Los que residen en el extranjero, pero tienen DUI en El Salvador, habrá que definir cuál es el mecanismo para establecer este grupo. Entiendo yo que son los salvadoreños que viven en los Estados Unidos que han sacado DUI con dirección en El Salvador. Exactamente. Esos van a ser, esos están controlados quiénes son, y hay que agregar y depurar el sistema de pasaportes. Ahí ya se construyen y ya vamos a saber en un primer momento quiénes son los salvadoreños aptos para votar. Exacto. Y esos son los que pueden llegar a votar, ya sea por internet o presencialmente. El otro punto son los partidos políticos, que son los contendientes. Ahí estamos viendo ya corriendo con las internas. De aquí para allá lo que le queda es un mes más después de definir sus candidatos a partir del 20 de julio, que termina ya las elecciones internas, definen sus candidatos, viene un mes más para definir coaliciones. Ahí los partidos, según los resultados de sus internas, pueden ver si hacen coaliciones. En este momento, Natán, los partidos andan consiguiendo financiamiento. Claro. Para tener dinero para las campañas políticas. Después se necesita, además del financiamiento para poder costear, definir estrategias electorales de campañas publicitarias y definir estrategia logística, que es otra estrategia importante, porque los partidos van a necesitar tener quiénes van a ser los miembros de mesa, quiénes son los vigilantes, y por último, la carrera del Tribunal Supremo Electoral, que a este momento está terminando de finiquitar sus términos de referencia para empezar a hacer las contrataciones.
porque ya estamos a menos de 7 meses. A partir de octubre en adelante empiezan las inscripciones. Sí, cómo no. Ahí empezaremos, que empiezan a ver las candidaturas, las inscripciones, la definición de las papeletas, las diferentes versiones de papeletas que va a haber, la integración de las juntas electorales departamentales, municipales y las receptoras de voto, quiénes van a ser los miembros. Todo eso tiene que ir corriendo al tribunal para definirlo. Bueno, en conclusión, estamos contra el tiempo. Siempre en los organismos electorales el tiempo es el peor enemigo, pero para eso se preparan, como decíamos un rato, por eso han hecho ejercicio y tienen dieta para estar listos para poder llegar al día de las elecciones con todo completo. Esperemos que hayan hecho ejercicio mental, físico y emocional. Sí, seguramente lo han hecho. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco infinitamente la cortesía de venir a la poderosa ISKL y a Las Cosas Como Son Radio. Bueno, gracias, Natán. Siempre es un gusto compartir aquí en la cabina azul. Muy bien, perfecto. Antes de irnos, amigo agricultor, ¿quieres incrementar tu cultivo de manera natural? Utiliza abono Avatar One 100% orgánico mineralizado y NanoGrow para fortalecer y restablecer orgánicamente el equilibrio del suelo. Protege tu cultivo de las plagas de manera natural. Llama ya al 2103-6039 y 7887-5509 para que compres abono Avatar One. Nos vamos hasta el día viernes. Nos vemos de nuevo para cerrar la semana productiva. Pórtense bien, canales que ustedes me conocen. Yo soy Josué Natán Baquis. Buenas tardes para todos.